Hola chicos, en este video vamos a continuar con el tema función cuadrática. En el trabajo práctico anterior vimos cómo hacer el gráfico de una función cuadrática, sacando las raíces, las coordenadas del vértice y la intersección con el eje Y. Ahora vamos a ver un poquito más qué es el dominio de la función cuadrática, cuál es la imagen de la función cuadrática y cómo se expresa la función cuadrática en una forma factorizada o en forma canónica. Bien, empezamos. Dominio de una función cuadrática. El dominio de cualquier función, cuadrática, lineal, cúbica, la que sea, son los valores del eje X que puede tomar la función. En una función polinómica como es la función cuadrática, el dominio siempre van a ser todos los números reales. Entonces vamos a colocar dominio, los reales. Otra forma es decir que el dominio es igual al símbolo de todos, que es como una B con una rayita, eso significa todo, y la R de reales. También puede aparecer en algunos libros o en algún lugar que ponen el dominio que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Esas son todas formas de indicar que el dominio de esta función son todos los números reales, ¿sí? Con el símbolo de todos, la R de reales, o del menos infinito al más infinito, que serían todos los números reales. Entonces, repasamos. El dominio son los valores del eje X que puede tomar la función. La imagen de cualquier función, ya sea cuadrática, lineal, cúbica, logarítmica o cualquier función que exista, son los valores del eje Y que puede tomar la función. Entonces voy a mirar en el eje Y cuáles son los valores que toma la función, en este caso la función cuadrática. Entonces va a ser desde el Y vértice, porque tengo que mirar en el eje Y, hasta el más infinito, si las ramas de la parábola van hacia arriba. O sea, si el valor de A es mayor que 0 positivo, ¿se acuerdan que la parábola va hacia arriba? Entonces, cuando tengamos este caso, vamos a decir que la imagen es desde el valor que me haya dado el Y vértice. Supónganse que el Y vértice me dio menos 2. Bueno, hasta el más infinito, porque como va para arriba, en el eje Y tenemos acá el más infinito. Bien, eso es si la parábola va hacia arriba. Ahora, si la parábola va hacia abajo, o sea que el valor de A es menor que 0, negativo, la parábola va hacia abajo, al revés, vamos a decir entonces que la imagen es desde el menos infinito hasta el Y vértice. Desde el menos infinito, porque siempre tengo que poner de menor a mayor, desde el menos infinito que va con paréntesis, hasta el valor del Y vértice. Supónganse que el Y vértice me dio, bueno, justo acá es 0, pero supónganse que la X está acá más arriba y acá tengo el menos 3. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 3. O si está por acá arriba en el 3 positivo, supónganse, va a ser desde el menos infinito hasta el 3. Y ese valor sí lo cierro con un corchete porque hasta ese valor toma la función en el eje Y. Entonces, dominio los valores del eje X que toma la función. En el caso de cualquier función polinómica, siempre van a ser todos los reales. La imagen son los valores del eje Y que toma la función. Entonces yo tengo que mirar cuando hago el gráfico qué valores del eje Y toma la función. Y siempre va a ser, si va para arriba, desde el Y vértice al más infinito, y se va para abajo desde el menos infinito hasta el Y vértice. Vamos con un ejemplo, que es el mismo ejemplo que tenemos del trabajo práctico anterior. Menos x al cuadrado más 4x más 5. Primero tengo que hacer el gráfico para poder hacer todo. Saco el valor de a. Como delante de la x no hay nada, hay un 1. Y como es negativo, menos 1. Saco el valor de b, 4 positivo. Saco el valor de c, 5 positivo. Encuentro las coordenadas del vértice con la formulita x vértice es igual a menos b dividido 2 por a. Esto ya lo hicimos en el trabajo práctico anterior, ¿sí? Reemplazo menos b, como b es 4 positivo, me queda menos 4. Dividido 2 por a es menos 1, me queda 2 por menos 1. Hacemos la cuenta y obtengo que el valor del x vértice es 2.
Para encontrar el y vértice, recuerden que ese valor que me dio el x vértice lo reemplazo en la función en cada lugar que tengo la x. Entonces me va a quedar menos afuera 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5, que es lo que tenemos acá. Separo en término y resuelvo. 2 al cuadrado es 4, como tengo el menos afuera, menos 4. 4 por 2, 8, más 5 y me da que el y vértice es 9 positivo. Por lo tanto, la coordenada del vértice es 2 de x, 9 de y. El eje de simetría, que es la recta imaginaria que corta la parábola en dos partes exactamente iguales, es el mismo valor del x vértice, o sea 2. La intersección con el eje y, es el valor de c. ¿Cuánto vale c? Me fijo, voy para arriba, c vale 5. Entonces la intersección con el eje y es 5. Intersección con el eje y, 5. Y para encontrar las raíces tenemos que aplicar la formulita. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. En esta fórmula reemplazamos a por menos 1, b por 4 y c por 5 y obtenemos que una raíz es menos 1 y la otra raíz es 5. Con todos esos datos hacemos el gráfico. Marco las raíces menos 1 y 5. Marco la intersección con el eje y en 5. Acá tenemos el 5. Acá tengo el menos 1 y acá tengo el 5. Marco las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice, vamos a recordar, 2 para x, 9 para y. Entonces, 2 para x acá y 9 para y acá. Acá tenemos el vértice. Luego, desde el vértice nos movemos hacia un lado y hacia el otro, pasando por todos los puntos marcados, ¿sí? Pasando por la intersección con el eje y y pasando por la raíz, y lo mismo para el otro lado, que me queda solamente pasar por la raíz. Una vez que tenemos el gráfico, vamos a decir entonces que el dominio son todos los reales, porque miren, como esta parábola va extendiendo sus ramas hacia abajo, va a tomar todos los valores del eje X. Entonces, por eso los dominios son todos los reales, va a tomar todos los valores de este eje, eje X. Y la imagen son los valores del eje Y que toma la función. Entonces, miro en el eje Y. Vamos a cambiar de color, así lo marco. Ahí está. En el eje Y toma a partir del y vértice, ¿ven? Por eso, y como va para abajo, va a ser desde el y vértice, perdón, desde el menos infinito, que estaría acá, este es el eje Y, acá tenemos el menos infinito, entonces desde el menos infinito hasta el y vértice. Esa es la imagen. Son los valores del eje Y que toma la función. Siempre, cuando va para abajo, desde el menos infinito hasta el y vértice. El y vértice nos había dado 9. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora qué es la forma factorizada. La forma factorizada es otra forma de factorizar, o sea que si yo tengo que factorizar un polinomio de grado 2, o sea una cuadrática, puedo aplicar este método para factorizar. ¿Qué tengo que hacer? Para la forma factorizada necesito las raíces de la función cuadrática. Con la formulita menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a, sacamos cuánto vale x1 y cuánto vale x2, que en este ejemplo nos dio que x1 vale menos 1 y que x2 vale 5 positivo. Entonces, en esta formulita, que es para aplicar la forma factorizada, a por x menos x1 por x menos x2. Voy a reemplazar esos valores de x1 y de x2. Recordemos, x1 me dio menos 1 y x2 me dio 5. Entonces,
La forma factorizada, vamos a ponerla acá, f de x es igual a a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. Volvemos, así recordamos, por las dudas. Acá tenemos a vale menos 1. Entonces menos 1 por paréntesis x, que no tiene subíndice, siempre queda x, menos x1, que vale menos 1. Entonces doble paréntesis, porque tengo que aplicar después la regla de los signos. El menos de la fórmula y el menos del valor negativo del x1, no se vayan a confundir. Por otro paréntesis, x menos, y ahora el valor de x2, que es 5. Por último me queda nada más transformar este menos por menos en más. Y me queda entonces que la forma factorizada es menos 1 por x más 1 por x menos 5. Esta es la forma factorizada. Solamente tengo que reemplazar los datos en esa formulita y nada más. Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, cosa que no tenemos que hacer, vamos a llegar de vuelta a la forma polinómica. O sea que vamos a llegar nuevamente a la función que teníamos. ¿Dónde la tenemos? Acá. Menos x al cuadrado más 4x más 5. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, que no tenemos que hacer. Cuando me piden que lo exprese en forma factorizada, lo tengo que dejar como un producto. Ahora vamos a ver qué es la forma canónica. Toda función cuadrática puede ser expresada mediante el cuadrado de un binomio de la siguiente manera. Y acá tenemos la formulita para poder expresarlo en forma canónica. A, es el valor de x, el valor que está delante de la x, que está elevado al cuadrado, por x menos h al cuadrado más k. Ahora, ese h al cuadrado es el x vértice y la k es el y vértice. Entonces, esto lo vamos a pasar a f de x es igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Esta es la formulita que nosotros vamos a usar para no confundirnos con el h y el k. Vamos a poner solamente x vértice e y vértice. Entonces, miramos. ¿Cuánto me dio el x vértice? 2, si no me equivoco. Sí, 2 el x vértice. Y el y vértice, 9. Entonces voy a reemplazar en donde dice x vértice por el 2 y en donde dice y vértice por el 9. Volvemos a la fórmula. Tenemos entonces, lo voy a hacer acá, y es igual a a, que vale menos 1, por x, que no tiene subíndice, queda igual, x menos x vértice, que me dio 2, más y vértice, que me dio 9. Acá me olvidé de poner al cuadrado. Es x menos x vértice, eso entre paréntesis y elevado al cuadrado, más el y vértice. Y esta es la forma canónica. No tengo que aplicar distributiva, no tengo que resolver el cuadrado de un binomio, lo tengo que dejar expresado así. Si nosotros aplicamos el cuadrado de un binomio, después hacemos la distributiva y le sumamos 9, vamos a volver nuevamente a la forma que teníamos antes. Menos x al cuadrado más 4x más 5, ¿sí? Entonces, para expresar en forma factorizada utilizo las raíces. Para expresar en forma canónica utilizo el x vértice y el y vértice. Solamente reemplazo los datos en la fórmula y lo dejo así, no resuelvo nada. A menos que tenga dobles signos y nada más de aplicar la regla de los signos, menos por menos más, pero eso es lo único que tenemos que hacer. Bueno, la actividad tienen los mismos 5 ejercicios de la clase pasada o del trabajo pasado, o sea que no tienen que volver a encontrar las raíces, los vértices, porque ya lo tienen. Y tienen el gráfico. O sea que este trabajo es cortito. Lo único que van a hacer es poner el dominio de la función, la imagen de la función y expresarlo en forma factorizada y en forma canónica. Utilizando lo mismo que ya tienen del trabajo práctico anterior, que ya tienen las raíces, ya tienen las coordenadas del vértice, ya tienen el gráfico.
Lo único que le van a agregar a eso es el dominio, la imagen, la forma factorizada y la forma canónica, ¿sí? Si quieren volverlo a hacer para practicar, lo vuelven a hacer desde el principio. Y si no, utilizan lo que ya tienen hecho de la clase pasada. Cualquier duda me preguntan al WhatsApp. Saludos, chicos.